Buenos días, disculpad estos minutos de retraso, hemos dado un poquito de margen porque hoy es un día complicado. A los portavoces, representantes de los distintos medios que bien habéis asistido presencial, estáis asistiendo presencial o os estáis conectando, agradeceros vuestra presencia aquí hoy porque realmente es un día realmente complicado con Fitur en Madrid, pero además con las consecuencias en Madrid del Real Decreto Ley Ómnibus que cayó ayer en el Congreso de los Diputados, pues entiendo que hay unos elementos de noticia muy relevantes. No obstante, nosotros ya teníamos convocada esta rueda de prensa y decidimos realizar este formato de convocatoria de rueda de prensa porque realmente la situación de la formación profesional en lo relativo a las prácticas en Madrid es extraordinariamente complicada. Nos resultaba más fácil poderlo explicar así directamente y podernos someter a vuestras preguntas. Tenemos una situación muy alarmante porque realmente hay una falta de prácticas, de plazas para realizar las prácticas para el alumnado que está cursando sus estudios en formación profesional en Madrid y en particular para los estudiantes que están estudiando en centros públicos. Otros años ha habido problema, sabéis que hemos hecho seguimiento de estos problemas, pero realmente la realidad se ha complicado más aún de lo que ya estaba. Ese problema estructural que teníamos de falta de prácticas en Madrid se ha agudizado porque estamos ante la puesta en marcha de una nueva ley, que es una ley de FP para toda España, que implica algunos cambios muy relevantes. El cambio más relevante relativo a a las prácticas es que a partir de la entrada en vigor de esta nueva ley, los estudiantes de primero también tienen que hacer prácticas. Si ya teníamos problemas con falta de plazas en las empresas para realizar estas prácticas cuando solo lo realizaba el alumnado, los estudiantes de primero, pues imaginaos en qué situación estamos ahora. Este cambio relevante de la situación de las prácticas, pues se ha puesto en marcha en Madrid en una situación en la que no tenemos desarrollada la ley de FP. Nos faltan 3 decretos y 3 órdenes por aprobar. Ayer mismo, antes de ayer, perdón, la Consejería de Educación, los representantes de formación profesional, anunciaron a los directores que los 3 decretos y las 3 órdenes saldrán a finales de febrero y se está poniendo en marcha la ley de FP en Madrid, apenas con 2 normativas. Una normativa que son las instrucciones de inicio de curso, en donde aparecen todo lo que tiene que ver con el horario del profesorado, la regulación de la planificación de las clases, el número de horas que tienen que tener los profesores para hacer esta actividad, etcétera, y una resolución que se publicó en diciembre del 24, apenas unos días antes de que se iniciaran las vacaciones escolares. Se aprobó una resolución que hacía, bueno, digamos, daba las indicaciones de cómo se tenían que organizar las prácticas, muy genérica y, bueno, particularmente muy centrada en lo que tiene que ver con, digamos, con los procesos burocráticos del procedimiento. Nos encontramos que a la vuelta de las Navidades y el inicio de los procesos de planificación de las prácticas, pues los centros se encuentran que no terminan de cerrar con convenios con las empresas, que no hay plazas suficientes de manera generalizada y en particular volvemos a tener falta de plazas en todo lo que son los grados sanitarios y también muy en particular y de una manera muy intensa en informática. Nos encontramos que los centros públicos pues tienen que tratar de vencer todas estas dificultades, que son muchas y algunas las voy a exponer. Por eso, como os decía al principio, os hemos convocado para poder enumerarlas y tenerlas en cuenta. Nos encontramos que el alumnado de primero es menor de edad. Esto supone que las empresas tienen sus dificultades en sobre todo en algún tipo de
de sectores, por ejemplo, las residencias de ancianos, por ejemplo, también las emergencias, a modo de ejemplo, pero también nos encontramos que al ser menores de edad y de primero, pues las empresas también desconfían de la competencia que tiene este alumnado para ya estar incorporada a las prácticas. Desde luego nos encontramos que el tejido productivo madrileño no tiene suficientes empresas tampoco para, para que puedan garantizar que tienen los espacios necesarios para hacer las prácticas o que tienen en su plantilla personas que puedan tutorizar las prácticas, porque para esto también se requiere una formación. Las empresas tienen que hacer un esfuerzo, tienen que tener esa plantilla, esos espacios, y luego es un esfuerzo grande para un número de horas que en primero se hacen prácticas que es muy cortito. Entonces, bueno, todo esto suponen resistencias. También hay inseguridad jurídica de las empresas que están preguntando quién se va a hacer cargo de los gastos de la inscripción, de la cotización a la seguridad social de los estudiantes de prácticas. La Consejería de Educación no ha dado ninguna garantía y bueno, pues digamos, esta inseguridad en la que están las empresas, pues se tiene que resolver con relaciones de confianza con los profesores y con los centros. También un elemento de dificultad para los primeros es que al ser menores de edad tienen que convivir en su práctica laboral con adultos que no tengan ningún antecedente en delitos sexuales. Esto significa que también la empresa tiene que hacer unos trámites, porque no en todas las empresas ni todos los trabajadores tenemos digamos, tenemos ese certificado, que es un certificado oficial que dice que no tenemos ningún antecedente en esta cuestión. Todas estas cuestiones son elementos de dificultad al que se suma algo que en paralelo hay una competencia desleal por parte de los centros privados, que los centros privados que imparten prácticas, pues realmente están abonando, según nos denuncian tanto los equipos docentes como los estudiantes, están abonando cantidades a las empresas para que les acojan los estudiantes de prácticas. Ya tenemos algún caso que hemos puesto en conocimiento de la Consejería de Educación. Vamos a seguir con esta cuestión porque ya el año pasado, el curso pasado, nosotros hicimos una denuncia, la pusimos en conocimiento del consejero. El consejero no ha hecho absolutamente nada, y el consejero y su equipo, lógicamente, y este año pues lo que estamos recabando, estas denuncias que nos llegan, pues son las pruebas para poder llegar hasta el final si realmente esto es lo que está ocurriendo. Es decir, estamos poniendo en marcha una nueva ley con una situación absolutamente deficiente, digamos, en lo que es la planificación, regulación, seguridad jurídica, el trabajo previo que tenía que haber hecho la Administración, la Consejería de Educación con las empresas, el trabajo de información, sensibilización, coordinación, etcétera, es inexistente y evidentemente la estamos poniendo con falta de recursos porque en los centros, por otra parte, aquí en Madrid, el profesorado que tutoriza las prácticas, que en primero es novato, es novel, empieza una actividad que hasta ahora nunca había hecho, pues tiene apenas 3 horas de manera generalizada, pero algunos profesores tienen 2 horas para dedicar a esta actividad, 2 horas que son cuando tienes 20 o menos alumnos, ¿no? Si normalmente se tienen más de 20, pues tienen hasta esas 3 horas. Hay que referenciar esto en el Estado, en todas las comunidades autónomas, donde en el resto de comunidades autónomas tienen 6 horas. Aquí también hay una enorme dificultad de tiempo que se necesita. El profesorado nos ha puesto en conocimiento todas estas resistencias que os he enumerado y todas estas circunstancias y situaciones, además de plantearnos que el sistema por el que ha optado en esa resolución de diciembre la Consejería de Educación es extraordinariamente burocrático. eh, Tienen que realizar muchísimas tareas burocráticas. Los centros, los equipos directivos nos dicen que no tienen personal administrativo suficiente para realizar esta tarea, y tenemos a docentes que en vez de poder estar realizando otras tareas de ayuda al alumnado, de atención directa, tanto docente en clases, en
asuntos lectivos, podrían estar tutorizando al alumnado en otras cuestiones que suponen esa tutoría de prácticas, ¿no? Los tenemos pues rellenando impresos, papeles y mandándolos a una plataforma obsoleta, una plataforma que teniendo una consejería de digitalización no comprendemos cómo podemos tener una plataforma que dicen los compañeros y compañeras se remite a los años 90, que no funciona, que les permanentemente les retrasa y les hace perder mucho tiempo, mucho horario. De hecho, estamos trabajando en alguna actuación que ya os comentaré. Y por otra parte, lo que también nos plantean los compañeros del sector y las compañeras, el profesorado de FP, que para conseguir una empresa quizá, y eso ya es un éxito, haya que remitir 300, 500 correos, y por otra parte luego realizar una serie de llamadas telefónicas, ya digo, que requieren un tiempo. Hay que tener en cuenta que parte de la oferta se realiza vespertina y que la mayoría de las gestiones con las empresas son de mañana. También aquí pues hay brecha y una situación compleja. En definitiva, que se pone la ley de FP en marcha, evidentemente desde el principio en la Comunidad de Madrid con resistencias políticas porque se manifestó que no se estaba de acuerdo con la ley, y en la práctica pues con la manera de ponerla en marcha pues se está tratando pues lógicamente desde una perspectiva política y bueno, como está ocurriendo en otros temas educativos, pues para hacer oposición al gobierno de España finalmente se perjudica el funcionamiento de los centros, se perjudica y se dificulta, incluso se imposibilita la realización de las prácticas por parte de los estudiantes. Las prácticas son imprescindibles para finalizar sus estudios y desde luego se entorpece, dificulta, tergiversa incluso lo que es la labor del profesorado porque realmente las funciones docentes no tienen entre ellas pues muchas de las actividades que están realizando en este momento. Yo quiero poner también, señalar que es información. Pensamos que se tendría que haber hecho un plan de formación, un plan de apoyo, de tutoría a los propios tutores que por primera vez lo son, ¿no? Evidentemente, y para concluir este panorama, nosotros no queremos dejar de decir que el Gobierno de España tiene responsabilidad. Porque si realmente, como se ha comunicado a la opinión pública, es tan importante la ley de FP, que estamos desde luego desde Comisiones Obreras pensamos que lo es, el Gobierno de España tendría que haber garantizado una serie de actuaciones, la primera, financiación suficiente, pero también una serie de actuaciones que incentivaran y motivaran para la puesta en práctica de esta ley de una manera que concluya siendo un éxito. Y, por ejemplo, pensamos que se tendría que haber desarrollado también desde el Gobierno de España algún tipo de incentivo, de apoyo a las empresas para que participaran en este plan. Se puede apoyar a las empresas de muchas maneras, porque las empresas tienen que dedicar unos tiempos, unos recursos y que haya estudiantes de prácticas en una empresa supone un cambio en la organización de la propia empresa y dedicar tiempo, ya digo, incluso recursos de su propia plantilla. Por lo tanto, pensamos que debería promoverse pues, que las empresas pudieran estar interesadas, se sintieran reconocidas con lo que están haciendo, útiles porque es para el bien común y tuvieran algún tipo de recompensa. Pero también pensamos que debería haber garantizado de una manera orgánica, igual, garantizando la igualdad entre todas las comunidades autónomas, que el profesorado tiene el mismo número de horas, que se crean una serie de recursos para los centros y que una serie de figuras y una serie de posibilidades que hay en la ley y que no son orgánicas, digamos, se garantiza desde el Ministerio, que es quien ha regulado la ley, aprobada por Congreso de los Diputados, lógicamente, pero que se garantizaran que hay los recursos suficientes para que el número de horas sea dedicado a esta función sea igual para todos o que todas las figuras que aparecen en la ley se ponen en marcha. Nosotros en estas circunstancias estamos apoyando en el día a día al profesorado, a los equipos directivos. Hemos recogido todas las cuestiones que os he resumido y alguna más. Nos hemos dirigido ya a la Consejería de Educación de forma reiterada para que resuelva estos problemas que estoy exponiendo con propuestas concretas. Desde luego, la regulación de la normativa nos parece urgente, no entendemos la dilación
estas 3 órdenes, 3 decretos, el Consejo Escolar ya ha tratado estas cuestiones y no terminan de publicarse. No entendemos cómo puede iniciarse el curso sin la normativa que regule las enseñanzas, teniendo que funcionar en los centros, como he dicho antes, con apenas las instrucciones de inicio de curso y una resolución que es del menor rango de ley del menor rango normativo que se puede establecer. La situación de inseguridad jurídica es enorme. Hemos pedido a la Consejería de Educación que ponga en marcha unas iniciativas como que supongan la coordinación que haya desde la propia Consejería y coordinación con las direcciones de área territorial, entidades, un organismo que coordine las prácticas, que haya coordinación regional de prácticas, porque claro, no se puede dejar al profesorado solos en esta tarea. No se puede dejar a los centros también solos en esta tarea. De hecho, el profesorado nos dice que se sienten absolutamente abandonados y que parece que sus funciones ahora son una especie de empresa de contratación temporal, ellos también buscando como lugar para sus propios alumnos. No hay una base de datos regional, hemos pedido que la haya, que realmente se pueda contar con una base de datos donde los tutores puedan recurrir para encontrar esas empresas que necesitan sus estudiantes, y tampoco han tomado ninguna iniciativa, y ahí también hemos hecho una propuesta en lo relativo a pues, la dedicación de los docentes que tienen que llevar a cabo esta tarea. Hemos pedido que se cree un departamento de prácticas y empresa que tenga dedicación tiempo horario, al menos 10 horas. Hemos también solicitado, exigido que se amplíe el número de horas que tienen los tutores hasta 6 al menos, pero también que se complementen las plantillas de los centros con personal administrativo para que puedan hacerse cargo de estas labores administrativas. Además, hemos pedido que se realice algún tipo de campaña de proceso de sensibilización, información, encuentro con las empresas. Nosotros nos prestamos también como parte del diálogo social a contribuir, a apoyar, a fomentar también y a informar en todo lo que haga falta. Nos hemos comprometido con los centros en este sentido, y desde luego también pues hemos pedido coordinación con el Gobierno de España. Eh, no se puede hacer oposición política a costa del daño irreparable que se hace a unos estudiantes y a costa bueno, el perjuicio en el desempeño profesional, con todo lo que eso supone en las condiciones laborales, pero también emocionales, profesionales, en la que digamos, se deja al profesorado y a los equipos directivos. Al Ministerio también nos hemos dirigido y les hemos dirigido que subsanen, que corrijan esas deficiencias que a nuestro juicio tiene la ley. Lo dijimos cuando se publicó la ley de FP y en el trámite. La ley de FP tiene un problema muy grave, y es que desregulariza todas las enseñanzas de la FP. Dijimos, eso es un riesgo tanto por la privatización que va a suponer, como por lo que supone de desajustes, de desequilibrios, de desigualdades, que cada centro se tenga que gestionar su oferta, e incluso a la hora de las prácticas pues se tenga, dicho en términos coloquiales madrileños, buscar la vida, que cada empresa, cada profesor se busque la vida. Significa que según el centro donde estudie un joven, pues va a tener un itinerario realizado, y significa, fijaos qué cosas, en los tiempos que se están buscando pasaportes europeos con las competencias profesionales, y en los que estamos hablando de unificar, de homologar acreditación profesional, nosotros estamos promoviendo una desregularización total en la formación de nuestros jóvenes, de manera que estando en la propia Comunidad de Madrid, con un cambio de centro puede ser que lo que se haya estudiado en primero no ayude a lo que está ocurriendo en segundo, pero desde luego ya ni hablar de qué supone si el joven se cambia de comunidad autónoma, se traslada a otra comunidad autónoma. Todas estas deficiencias y la falta de financiación finalista, el apoyo por parte del Ministerio a las comunidades autónomas para desarrollar esta ley, pues también se lo hemos puesto en conocimiento. También les hemos pedido una reunión
y también, bueno, pues les hemos planteado que tienen que ponerse manos a la obra, porque si no, realmente el clima que se está generando en los centros, desde luego madrileños, pero podríamos indagar y seguro que si hay interés se puede conocer qué está pasando en otras comunidades autónomas. Nosotros ponemos el foco en Madrid, pero desde luego no es un caso aislado, porque realmente la ley tiene deficiencias y el Ministerio tendría que haber desarrollado, haber tenido previsto que cuando se pone un cambio en marcha, siempre hay resistencias a los cambios. Si se pone en marcha el cambio con escasa financiación, con una regulación también insuficiente y con muchos, digamos, con muchos puntos que son flancos débiles de la propia ley, pues si caen en una comunidad autónoma donde se está confrontando con la ley desde el minuto cero, pues al final la situación se convierte en una situación grave. Ahora mismo es grave. Y digo, ahora mismo es grave, con tendencia a ser muy grave y de emergencia incluso, porque ahora mismo es que estamos empezando el proceso. Las prácticas se pueden empezar a desarrollar, ya en algún caso se han iniciado, pero bueno, mayoritariamente la planificación es que empezarán en febrero y se pueden realizar hasta mayo. Evidentemente queremos poner el tema en el debate público. En ese sentido, y por eso os hemos convocado para, bueno, aclarar todas las dudas y dar toda la información detallada que se necesite. Tenemos una serie de meses por delante donde tanto la Consejería de Educación como el Ministerio de Educación se pueden coordinar y, desde luego, la Consejería de Educación, en el uso de sus competencias, desarrollar aquellos aspectos, aquellos elementos que pueden garantizar que se pueda implementar en las prácticas y que se pueda garantizar la formación de los estudiantes, y, desde luego, lo mismo por parte del Ministerio en todo lo que pueda apoyar y como ya le hemos pedido. Fijaros, voy a terminar diciendo que fijaros si la situación es grave, que es absurda e injustificable. Las administraciones públicas, ningún ministerio, ninguna consejería, ningún ente público acoge alumnado de prácticas. En los hospitales públicos de Madrid, ya sabéis que denunciamos el año pasado que preferentemente llegan los alumnos de las prácticas de los centros privados. En los centros mm, públicos no tienen prácticamente esa posibilidad, y ninguna consejería, ningún ministerio, ningún ente público, insisto, ente público, acoge alumnado, estudiantes de los centros públicos. De hecho, nosotros en el primer trimestre ya pusimos esta situación en conocimiento del consejero. En particular, nos centramos en la situación que había en Radio Televisión Española, que no ha acogido, no ha asumido alumnado de prácticas, y realmente tuvimos ahí bastantes quejas de los centros que imparten enseñanzas en los grados audiovisuales, porque realmente sería bastante razonable. No tuvimos respuesta ni del ente ni de la ni del propio consejero, y es un ejemplo, pero ya digo, es que no es ninguna consejería ni ningún ministerio. Habiendo en Madrid tantísimos, no tendría que haber ningún centro, como tenemos casos que tienen 600 alumnos de informática, ni uno solo tiene prácticas. Ese centro tiene la oferta de una empresa que le ha planteado, bueno, si tenemos unos pagos, os cogemos a todos los 600 alumnos. Yo aquí pondría el foco, nosotros queremos poner el foco en la dificultad del proceso, y que lo que hay que buscar es alianzas. Lo que hay que buscar es que nuestros jóvenes acaben su formación profesional con una buena formación teórica y también con unas buenas prácticas, y que eso requiere la conjunción de muchas actuaciones que, desde luego, tienen que ver con las administraciones educativas, pero que también tienen que ver con la empresa, y que a la empresa hay que ganársela para este cambio de sistema formativo de las prácticas en formación profesional, que nos equipara, nos homologa con otros países. Esto en otros países de nuestro entorno pues se está realizando con relativa normalidad. Bueno, quería contaros todo esto y someternos a vuestras preguntas, porque realmente hemos ido atendiendo diversas
bueno, actuaciones a distintos medios, pero nos parecía que era mejor ya situar todo el tema y tendremos oportunidad luego de ir a denuncias puntuales o quizá poder decir hemos sido capaces de contribuir a la solución del problema. Yo quería preguntar si tienen cifradas el número de plazas que harían falta. Y luego, como he llegado un poco tarde, no sé si el resumen es que la comunidad debería desarrollar el decreto que es estatal, que no vale, que es estatal, y el ministerio incentivar a las empresas. Esto es lo que ustedes piden así a grandes líneas. Bueno, nosotros en Madrid faltan 3 decretos y 3 órdenes. 3 para. Las plazas es lo que Sí, faltan en cuanto al desarrollo normativo, faltan 3 decretos y 3 órdenes. Y realmente eso es una competencia de la Comunidad de Madrid. Igual que competencia de la Comunidad de Madrid es garantizar que existan las plazas necesarias. Deberíamos haber previsto con tiempo, teniendo en cuenta que ya el curso pasado y el anterior hubo problemas, pues, y este año se iban a necesitar más plazas, pues deberían haber previsto, como les habíamos pedido, algún tipo de plan de actuación integral que tuviera en cuenta las empresas. Las empresas no conocen la ley de FP, lo decía al principio, no conocen lo que les significa. ¿Cuántas plazas tienen? Y ahora le comento. Entonces, el hecho es que esa dificultad pues se debería haber previsto. ¿Qué le pedimos nosotros al Ministerio antes de llegar a las plazas? Nosotros no solo le pedimos que debería haber promovido incentivos a las empresas, también se lo pedimos a la Comunidad de Madrid porque lo puede hacer dentro del marco de su competencia. Nosotros ahí debería haber una coordinación entre administraciones y ambas tomar iniciativas en este sentido, ¿no? También le pedimos al Ministerio que regule por ley básica, de obligado cumplimiento, que haya el tiempo necesario para el profesorado para realizar esta actividad. O sea, he recordado que tenemos en Madrid profesores que tienen 3 y algunos 2 horas y el resto de España son 6. Podrían ser hasta 10, ¿no? También le pedimos al Ministerio que regule ese departamento y también le pedimos al Ministerio bueno, que se coordine con la comunidad autónoma y que realmente donde no llegue la comunidad autónoma subsane, porque realmente pensamos que la ley tiene insuficiencias. Plazas. En algunas especialidades, la práctica totalidad de los alumnos están sin plazas en la formación profesional. Hablamos de primero, hablamos de informática y algunas especialidades de algunos grados de sanitarias están exactamente en la misma situación. En general, a día de hoy, la mayoría del alumnado de primero todavía no tiene las prácticas cerradas. Hay que cerrar unos convenios bueno, que requieren mucha burocracia y esos convenios pues cuentan con mucha resistencia por parte de las empresas por esas dificultades que he enumerado al principio. Y luego tenemos también en segundo dificultades de otro tipo y más que tienen que ver con las estructurales de otros años. Entonces, la cantidad, el número exacto, estamos recabándolo y estamos en un diálogo permanente con los centros, pero a día de hoy, por eso hablamos incluso de situación muy grave que puede ser de emergencia, pues la mayoría de los alumnos de primero no tienen prácticas. No tienen prácticas por todas estas dificultades que he planteado al principio, también por la propia edad de los alumnos, por las competencias que puedan haber alcanzado, que muchas empresas piensan que no son suficientes, y luego también por las características de nuestro tejido productivo, donde hay mucha pequeña y mediana empresa que no tiene lo necesario, no puede garantizar ni los espacios ni las plantillas, en fin, todo lo que ya he ido enumerando. Me gustaría plantear que hay una cosa que a mí me sorprende bastante. Esto es que se supone que es una ley estatal y va dirigida hacia los centros públicos. Lo que me sorprende bastante es que ninguna administración, ya sea ministerio o el ente de la Constitución Española o cualquier otro ente de lo que sea, pero público, no contrate a ningún alumno de FP en prácticas. Eso es general en todas las administraciones, ya sea de la comunidad, como del ayuntamiento, como a nivel estatal, etcétera, etcétera. Aquí en Madrid sí, ni los ministerios, ni
los organismos nacionales, ni tampoco los organismos autonómicos, ni las consejerías, ni tampoco los municipales. Y es absolutamente inaudito que no haya plazas de informática en Madrid para hacer las prácticas, cuando Madrid realmente es una comunidad que por su tejido productivo tiene, y pues todas las administraciones, ya solo con las administraciones debería haber plazas suficientes, efectivamente. Y desde luego que los centros públicos no puedan ver garantizadas sus prácticas en las administraciones públicas no se justifica absolutamente en nada. Eso que ¿Qué haría falta para que fuera posible? Pues que hubiera un interés por parte del Ministerio de Educación, sin ninguna duda, Educación y Formación Profesional, y un interés por parte de la Comunidad de Madrid, del Gobierno regional, porque las administraciones, en este caso públicas, los gobiernos públicos, tanto el nacional como el madrileño, podrían perfectamente, y formaría parte de sus obligaciones y forma parte de sus obligaciones y sus competencias, promover esos convenios, digamos, generales, como se hace en el ámbito de las universidades, para que los estudiantes vayan a las administraciones públicas. Esos convenios, si pensamos en el modelo universitario, el convenio con los centros públicos, también privados, pero con los centros públicos lo hacen la propia universidad, es quien garantiza esos convenios, y luego los docentes que tutorizan las prácticas, el convenio se lo encuentran hecho. Incluso la adscripción de los alumnos a las prácticas en el ámbito universitario viene de la propia institución, lo asigna la institución, no el docente es el que tiene que buscar el centro y hacer el convenio, que es el caso de lo que está ocurriendo en formación profesional. Y es que es inabarcable, es que realmente nosotros hacemos una impugnación al modelo. Pensamos que tendría que haber organismo central, regulatorio, y que en coordinación con los centros facilitara todo este proceso. Es absolutamente irracional que cada profesor de cada grupo tenga que buscar sus propias empresas. Y además, bueno, una vez que consigue, las guarda bajo llave como un tesoro, porque claro, es un trabajo ya avanzado que si no lo consolida, el curso siguiente se espera tener las mismas dificultades. Es absolutamente una locura. Deberían ser las administraciones públicas y desde luego en esto el ministerio involucrarse, porque realmente los ministerios tienen su sede en Madrid. Y debería garantizar el Ministerio de Educación esos convenios entre ministerios para que pudieran los jóvenes acudir a hacer sus prácticas, igual en las consejerías. Por lo tanto, es así, es una de las denuncias reiteradas de los centros, porque realmente informática es prácticamente la totalidad de los estudiantes de informática en este momento no tienen una perspectiva, no tienen una seguridad de prácticas. Y luego hay toda una serie de estudios que son de gestión administrativa, de gestión de empresas, que también hay grados de esta rama que tienen la misma dificultad. Y nuestro profesorado pone mucho el foco en las entidades, en las administraciones públicas. Hay otra cuestión que a mí me gustaría saber, porque también se apoya en ello Emilio Viciana cuando dice que lo que falta es financiación. Aquí has apuntado también, y me parece que coincide con Emilio Viciana, una financiación insuficiente por parte del Estado de esta nueva ley. Bueno, aquí nosotros somos partidarios de que el Ministerio de Educación, que ha remitido muchos fondos para la formación profesional, hubiera remitido fondos finalistas precisamente para poner la ley en marcha con garantías, y no lo ha hecho con fondos finalistas. El señor Viciana debería medir mucho sus declaraciones en esta materia, porque la financiación ha llegado, pero yo le recuerdo al señor Viciana que hay una causa en los tribunales por fragmentación de contratos y por dedicación de los fondos que han llegado para la formación profesional para dudosas actividades en cuanto a construcción de edificios, etcétera. Nosotros, de hecho, nos hemos personado en la causa. Quiero decir, financiación finalista, eso se lo hemos pedido al Ministerio, para que sea posible poner en marcha la ley. ¿Y a qué me refiero con finalista? Contratación de plantillas, contratación de profesorado, para que pueda haber el horario necesario para realizar esta actividad. Esto no se garantiza. No se garantiza. En la ley de FP no se ha garantizado que
tengamos los profesores necesarios, todas las figuras que recoge la ley y, por otra parte, el tiempo necesario para dedicar esas actividades. Ahí somos absolutamente críticos con la actuación del Ministerio, porque cuando una administración, cuando un gobierno quiere que un cambio normativo tenga éxito, tiene que acompañarlo de incentivos, de normas, desde luego, pero no solo de normas, de incentivos. Y en este caso también habría que haber planteado la incentivación de las empresas desde el Gobierno de España, porque hay competencias que solo tiene el Gobierno de España. En paralelo, como en Madrid se rechaza la ley, pues tampoco se ha hecho nada, porque si desde Madrid hubiera decisión política, intención política para que esta ley saliera bien, pues se hubieran tomado medidas que no se han tomado. No se ha tomado ninguna. Disculpe, que nos vamos a otro acto, ¿eh? Gracias por todo. Gracias por la asistencia, que sabemos, lo hemos dicho al principio, que es un día muy complicado. Pues remitiremos el resumen final. Muchas gracias. En ese sentido, tengo que rechazar que coincida con el señor Viciana, porque realmente creo que hablamos de cuestiones diferentes. Y lo que sí que le exigiría al señor Viciana es que investigue como consejero qué ha pasado con todo el dinero que ha llegado a la formación profesional en Madrid y lo han dedicado para una especie de pelotazo de construcciones en formación profesional a través de la fragmentación de contratos, que está, ya digo, en los tribunales denunciado. La cuestión es que si el dinero que llegó lo hubieran dedicado con previsión a los centros, a las plantillas, pues quizá no estaríamos en esta situación. Y luego al señor Viciana, que es un señor es un alto funcionario de la administración pública, también lo que le exijo es que se regule la formación profesional en Madrid. Es absolutamente una anomalía que estemos sin decretos y estemos sin órdenes. Es una inseguridad jurídica al profesorado, a los equipos directivos y también a las familias, que por cierto no he mencionado que ante la desesperación que hay en los centros, algunas familias han recibido la llamada del centro diciéndole: si puedes buscar prácticas, también son bienvenidas. A las madres y a los padres que busquen las prácticas de sus hijos. Es absolutamente inaudito. O sea, de verdad que no es serio que estemos haciendo la implantación de la ley de la FP de esta manera aquí en Madrid. Y cuando oímos tantas y tantas veces que la FP es importantísima, es una estrategia que se tiene que seguir para mejorar, es un desarrollo normal, digamos, de una enseñanza que es estratégica y que por lo tanto hay que promover. Y cuando además estamos llamando a los estudiantes a que vengan a la formación profesional. Sabéis que nosotros cada año estudiamos el número de solicitudes que aspiran y todos los aspirantes que se quedan sin plaza. Y sabéis que cada año no paran de crecer las solicitudes para cursar la FP, porque realmente hay un efecto llamada, se está llamando a la FP, y por otra parte también no paran de crecer los que se quedan sin plaza. Pero lo cierto es que los que consiguen plaza luego no les estamos garantizando sus estudios, sus prácticas, porque sin prácticas no titulan. La formación necesita de esas prácticas para que haya titulación. ¿Hay alguna pregunta más? Pero yo lo decía sobre todo porque, si sabréis, lo tenéis claro, que muchas instituciones estas o centros de privadas de FP están ligados a alguna empresa directamente. Sí. Sí, esto es una de las características que ocurren en Madrid y nos consta que realmente hay centros de FP ligados a la empresa. Madrid está autorizando todos porque la desregularización es total, porque a través de estos decretos ómnibus que Ayuso aprueba, pero en los que en los de la presidenta, de los de la señora Ayuso, no hay ayudas para los ciudadanos. Lo que sí vemos en los decretos ómnibus en el que se aprobó en diciembre del 23, ahí estaban elementos muy claves para lo que supone la desregularización de las enseñanzas de FP en particular, no solo de FP, pero particularmente de FP. Entonces, efectivamente, aquí está totalmente desregularizado y prácticamente cualquiera, de cualquier manera, puede poner una placa y decir que en la puerta una señal y decir que ahí se imparte formación profesional.
Ya digo que tenemos además ya denuncias que nos han remitido el profesorado, concretas, de centros concretos, con material concreto, bueno, que pues prueba que se están produciendo todo tipo de prácticas irregulares. Pues, empresas bueno, que anuncian que con pago de 300, 400, 500 euros, pues acogen a los alumnos. Claro, esto los centros públicos ni lo van a hacer, ni lo pueden hacer, ni lo quieren hacer. Y lo que quieren es que se regule todo esto en la línea de lo que estoy planteando. Ese sistema coordinado, esa gestión y control de las administraciones públicas, en concreto de la Consejería de Educación, esos ámbitos, ese departamento de prácticas empresa que haya en la Comunidad de Madrid, que se multiplique en los institutos y en las DAD, y luego, por otra parte, que se garanticen pues, las necesidades que tienen los centros en crédito horario para los profesores, formación y apoyo para la realización de la tutorización de prácticas, también crédito horario para los jefes de departamentos y jefes de estudios de los centros, y desde luego lo que se pide también es agilización de los trámites burocráticos y que haya otros perfiles profesionales administrativos concretamente que desarrollen estos trámites. Y luego que todo lo que tiene que ver con las dificultades eh, que tienen las empresas para acoger alumnos, sobre todo de primero, pues que la administración pública facilite y dé garantías a la empresa. Que yo vuelvo a repetir, insisto en la idea de que al final que un profesor consiga contratos tiene que ver también con su capacidad, con su competencia para generar confianza en el otro lado, en la empresa, porque la administración pública está ausente, que es quien tendría, la Consejería de Educación tendría que ser quien dé las garantías a la empresa. Es decir, nos vamos a hacer cargo de los costes sociales, no va a ser la empresa quien lo pague, vamos a subsanar, vamos a facilitar toda la cuestión que tiene que ver con la agilización de los certificados de delitos sexuales, de estar, vamos, de no tener delitos sexuales, o por ejemplo, en aquellas empresas donde no se ve la llegada de alumnado menor de edad, pues también dar una garantía, digamos, hacerse cargo como comunidad, como gobierno, como consejería de esa responsabilidad, porque concretamente las residencias de ancianos, y hay estudios, hay grados de este ámbito, o las emergencias tienen una especial dificultad, no ven la presencia de esos menores. Pues habría que garantizar de qué manera se pueden hacer. Y luego, muy importante también, y es una demanda, regularizar. O sea, no se puede ir en esa regularización, de regularización como en la situación que estamos ahora, a dejar pues a su suerte al profesorado y a los centros y a las familias, y desde luego abandonados a los estudiantes. Hay mucho malestar. A mí esta misma mañana me llamaba un director para decirme que el otro día en la reunión de directores el malestar era máximo, que el malestar es máximo y bueno, digamos, se mira a todas partes, también desde luego a la consejería, pero también al ministerio. O sea, hay enfado, así no se puede poner en marcha una nueva ley. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues seguiremos informando sobre este tema. Ponemos a vuestra disposición, por si algún medio tiene interés para investigarlo, las pruebas documentales que tenemos. Os podéis poner en contacto con nosotros. También ponemos a vuestra disposición, pues si queréis testimonios de profesorado y equipos directivos. Ya sabéis que cuesta que hablen con nombres y apellidos, pero bueno, pueden hablar de muchas maneras, pues cuesta porque rápidamente reciben la llamada correspondiente. Y luego, por otra parte, también nos dice el profesorado que tienen cada vez más estudiantes que quieren hablar de la situación que tienen. También lo ponemos a vuestra disposición, esos contactos por si queréis realizar más, profundizar en el tema. Y luego, bueno, nosotros difundiremos los escritos, las denuncias con los elementos que hemos
que hemos expuesto hoy. Os agradecemos mucho la presencia siempre, pero en especial un día como hoy. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima.